Archivo Criollo. Memoria, historia y cultura argentina. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivo Criollo. Yo soy Lucio Sammartino. Yo soy Nasa Vaz. Y antes de empezar con el capítulo de hoy, vamos con lo de siempre, que es recomendarles, suplicarles y pedirles que Se suscriban a ambos canales, YouTube y Spotify. Estamos en los dos canales, pero también estamos en TikTok y en Instagram. TikTok te ven mucho hablando a vos, pidiendo que nos sigan básicamente también. Sí, a ver, estamos en todos los canales. No sé si ustedes llegaron por donde estén llegando. En TikTok es donde más activos estamos, subiendo datos que complementan un poco los capítulos de los cuales hablamos, donde también más intercambio tenemos con personas. Exacto. Pero estamos recibiendo mucha gente. Ya de hecho también lo que no decimos es que más allá de que igual nosotros tenemos una lista de capítulos por grabar, ya hay mucha gente recomendando, hablando de temas que quieren que hablemos. Bueno, uno de los últimos capítulos vino de ahí de una recomendación. Claro, el del supermercado chino. ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, también nos llegan comentarios por TikTok, por Instagram, pidiéndonos que hablemos de temas. Ya estamos en una dinámica en la cual nos escucha bastante gente que no conocemos y eso para mí es increíble. Así que gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. La verdad es que está muy bueno sentir que es válido lo que tenemos para compartir. Exacto. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué me trajiste para hoy? ¿Qué nos vas a contar? El capítulo de hoy ¿es verdad que hay ovnis en Uritorco? ¿En Córdoba? ¿Es verdad? ¿Alguien sabe si eso es verdad? Pero hoy vamos a hablar no vamos a desmitificar porque todavía no está muy claro, pero hoy vamos a ahondar sobre el tema de qué hay de verdad y qué hay de mito en el Cerro Uritorco de Córdoba. Ok, me gusta. Sí, que lo conocemos como una base de avistamiento ovni hoy en Argentina y mundialmente también. Además de tener unas vistas espectaculares. Además de tener unas vistas espectaculares. Así que nada, hoy vamos a hablar de ese tema. Bien. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos? Bueno, hay un lugar de Córdoba donde la gente está muy atenta para ver si ven algo, si viven una experiencia paranormal o de otro lugar. Hay un turismo muy aplicado a eso. Hay un turismo muy aplicado a eso y vamos a hablar de eso también. Pero bueno, nada, la gente va ahí esperando ver luces, señales, algo. Okay. Pero está muy bueno entender de dónde nace todo este relato acerca de que en Córdoba hay ovnis, básicamente. Okay. Y empieza desde algo muy específico, que es una marca circular en el suelo. O sea, una marca tipo Crop Circle. Sí, que básicamente Crop Circle pues él es el del inglés, claramente yo no. Se dice cuando se ve desde arriba y se ve como el pasto cortado, claro, figuras, algo como las marcas de como las de los incas, ¿no? La en Perú creo que es. Sí, las líneas de Nazca. Eso. De Nazca o de Nazca, sí. Bueno, pero esto no, es parecido, pero es bastante más complejo. Bien. Antes de decir esto, lo que yo quiero decir es que yo no soy una persona que crea en muchas cosas sin pruebas, etc. Entonces, el capítulo que vamos a hablar de hoy, solo vamos a fundarnos en cosas que están testeadas científicamente. Bien. Entonces, ¿dónde estamos exactamente? Para empezar. A ver, lo que vamos a hablar hoy es de esta marca que hay de 100 metros en una montaña, que realmente hasta el día de hoy nadie puede explicar cómo se hizo, que esto es lo más complejo de este tema. Y nos vamos a situar en Capilla del Monte en Córdoba. Capilla del Monte y el protagonista es el Cerro Uritorco, pero no siempre fue el protagonista del Cerro Uritorco. O sea, antes no tenía esa fama. No tenía esa fama. Bien. A ver, antes era importante básicamente el paisaje, lo simbólico. Recordemos que de Córdoba vienen los comechingones. Claro. Que son básicamente uno de los pueblos originarios más conocidos de nuestro país. No era un lugar de ovnis, básicamente. Claro, eso te iba a decir. O sea, no había nada raro antes, digamos. No había nada raro. O sin explicación. Claro, o sea, pero no había nada raro como así como con una historia tan completa. Habían cosas como muy sueltas. Esto de luces raras en el cielo, energías, pero nada tan masificado como de lo que vamos a hablar ahora. Okay. O sea, no había un fenómeno. Exactamente. Bien. Y bueno, nada, además, algo que sí había era el tema de que, y esto pasa en todas las sierras de Córdoba,
que hay minerales como el cuarzo, que es un mineral muy conocido, ¿no? El cuarzo rosa, etc. Claro, que eso va un poco de la mano de la energía, digamos. Así que bueno, nada, esto explica un poco más la percepción de los ovnis. Bien, pero quiero entender un poco qué es lo que cambia con esta marca en el Uritorco, en Capilla del Monte, antes y después, digamos. Sí, y acá pasa algo que explica un poco que esto es lo que dijiste vos antes de que el relato que se construye y la parte turística. Bueno, esto es muy importante para todo lo que vamos a hablar hoy, porque están las cosas que pasan y el relato que se cuenta. O sea, que está la verdad Sí. y está la verdad, como No, los Simpsons. claro, la verdad, señor Thompson. Claro. Así que nada, enero de 1986, hace unos días, literal. Bien. 3 personas ven una luz muy fuerte en el cielo. O sea, a ver, el relato que se cuenta, y esto es, o sea, realmente hay testigos y esto se chequeó, hay testigos que todos sostienen el mismo relato, Sí. y es que en la noche de 1986 se vio un destello que iluminó básicamente todo Córdoba por unos microsegundos. Como un flash. Un flash muy fuerte. Pero esto fue cerca del Cerro Pajarillo, lejos del Uritorco. Sucede esto a la noche, pasa, todos tienen miedo, pero ya está, pasa sin pena ni gloria. Ok. Esto sucede en el Cerro del Pajarillo, no pasa en el Uritorco. Sí. Y esto es lo que yo digo, que básicamente acá ya entra esto de ¿por qué el Uritorco si esto sucedió en el Pajarillo, ¿entendés? Okay. Esto es muy clave para O sea, después. no queda muy claro el dónde, digamos. Exactamente. Y ya hablando un poco más de lo que sería la huella de la cual se habla el Pajarillo, es una marca ovalada gigante, y quiero que estés muy pendiente en relación a las medidas, de entre 70 y 120 metros. Estamos hablando de prácticamente una cuadra. Sí, Sí. así de grande. ¿Y cuánto duró eso? Eso lo que duró, esto es lo más loco, porque esta marca, que lo que apareció fue literalmente una marca. Él edita el video, así que va a poner acá una imagen y una foto de lo que sería esta marca. Es una marca quemada en el cerro. Fuego. O sea, apareció la vegetación quemada. Esto es un flash, pero escuché muy bien esto. Sí. Apareció quemada, pero no hubo fuego, ¿entendés? Y no había un patrón de incendio como algo como incinerado. Claro, es algo bastante raro como para que haya surgido de forma natural, digamos. Exactamente, muy raro. Y esto tardó en desaparecer 2 años. O sea, que no se quema. No, pero 2 años tardó en desaparecer. O sea, normal si algo se quema, el curso natural es meses a 1 año, pero esto Sí. tardó 2 años en volver a su estado natural. Y algo más loco todavía Sí. es que en 1987 hubo un incendio en la zona y se quemó todo. O sea, estamos hablando del 87, 1 año después, se quemó todo menos el círculo ese. Claro, como si estuviese protegido. Literalmente. Tenía su propia aura. Sí. Guardate muy bien esto que dijiste de que estaba protegido. Ok. Así que nada, eso, no se quemó. O sea, básicamente se alimentó muchísimo más el misterio. Pero pará, ¿hay alguien que estudia esto en serio? Sí, literalmente, lo juro que sí. Y esto es, yo quiero decirte para esto, y acá es donde va a entrar la experiencia personal. Yo estuve en Córdoba hace un mes, y por eso también salió el tema del Uritorco. Estuve en el Cerro Uritorco, lo subí, que de eso voy a hablar más adelante. Pero lo que me pasó es que obviamente, yendo para allá, me escuché absolutamente todos los podcasts que había en Spotify acerca del Uritorco. Todos. O sea, no dejé uno por escuchar. Y escuché una entrevista que se le hace a los científicos que estuvieron investigando esto, básicamente. Y entonces sí, estuvo estudiado. No hay conclusiones firmes, pero porque realmente hay cosas que no tienen mucho sentido. Pero hubo un experimento que hicieron, que fue donde se reportaron interferencias en equipos. Y sucedía algo muy extraño, que ellos tenían como un equipo como para analizar las ondas magnéticas del círculo. Y cambiaban las ondas magnéticas según si estaban adentro de la huella o afuera de la huella. O sea, habían como ya, esto, como evidencia electromagnética distinta. Una frecuencia distinta ahí adentro. ¿Y eso está probado por estos científicos que vos decías? Está validado, o sea, está registrado y validado. Está registrado, no está validado. A ver, son registros de hace muchísimos años, pero quedó documentado, son personas que lo dicen, nunca más se volvió a chequear, es la realidad. Okay. Es algo que sucedió hace mucho tiempo, entonces hoy en día es muy difícil como volver a hacer un análisis. Análisis sí, es muy difícil volver a hacer un estudio sobre eso. Okay. Pero pará, entonces todo pasa en el Pajarillo,
Entonces, ¿por qué es más famoso el Cerro Uritorco? ¿Por qué todo el mundo va ahí? Ok, ahí es donde entra un poco el tema de lo que decimos de que qué sucede después de qué es lo que se agrega a un relato o cómo se toma un relato. Porque si bien esto pasó en el Pajarillo, el Uritorco es el cerro más alto de Córdoba, entonces ya tiene como una historia muy fuerte. Okay. Y no obstante también es muy cerca al Pajarillo. Entonces el relato no queda siempre donde sucede el hecho. Explícame un poco eso. Esto es un poco lo que sucede. A ver, el Uritorco siempre fue el cerro más importante, el más visible y también el más turístico, por fuera de lo que pase en cualquier otro lado. Entonces el fenómeno se pegó básicamente a eso. Es como si pasara algo cerca. Se le atribuye. Como una marca. Digamos. Sí. Como si esto si sucediera un hecho paranormal a 20 cuadras de la Torre Eiffel. Va a ser el fenómeno de la Torre Eiffel. Ok, ahí quedó mejor explicado. Y entonces, ¿cómo escala todo esto? Bueno, a ver, acá el tema es que entran los medios. Los medios en una época donde los medios también tenían como un monopolio más grande. ¿Tuvo algo que ver el famoso periodista José del Ser por acá? Un poquito que sí. Una película, Netflix, sí, la verdad que sí. Porque ¿qué pasa? A ver, el noticiero esto lo cubre. La historia se empieza a amplificar, pero esto lo que te digo es literalmente, es como casi... Lo voy a poner un ejemplo muy burdo y muy boludo, pero es prácticamente... Estaba grabando, ¿no? Es prácticamente como si se hubiese viralizado un TikTok y todo el mundo hubiese como hecho de eso una verdad. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre esto... Se formó una tendencia, se sí, puede decir. Una tendencia y aparte, bueno, vos vas a saber mejor que esto. ¿Cuál era el contexto acerca de los ovnis en ese momento? Era el auge, claro. Tenés razón, sí. O sea, era como... Todo indicaba que tenía que haber un lugar donde caiga eso. Me acuerdo de la época del chupacabra, ¿te acordás que bueno, fue más adelante, pues yo era chico, me acuerdo, me aparecieron los casos, que después no sé qué terminó siendo, pero sí, venía de ese auge que arrastraba el tema del Es que en los 90 los ovnis era un tema muy importante. No, y encima después empiezan a aparecer más casos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, a ver, hay como una historia popular alrededor de Capilla del Monte gigante. De abducciones, inclusive, o sea, hay de todo. Pero bueno, nada, el boom fue cuando la historia se amplifica en relación a este noticiero y de repente Capilla del Monte se convierte en el lugar de los ovnis. O sea, es eso. O sea, se empezaron también como a formar más relatos en base al tema, digamos, ¿no? Muchos más relatos, mucha gente que sale a decir yo lo vi, a mí me pasó, tuve esta experiencia, etc. Pero eran todos relatos. Nunca más volvió a pasar algo como lo del cerro. Pero mi duda es la siguiente, o sea, esos relatos, porque se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Y siguen apareciendo cosas. Eso, ¿cómo puede ser que no se desinfla con el tiempo? Sobre todo porque son relatos y no sin pruebas, justamente. Claro. A ver, primero que lo del Pajarillo fue algo como muy fuerte y segundo que después apareció el Centro de Informes OVNIs. Mira, y vamos a investigar. Sí, y es un centro de informes que está hoy en Capilla del Monte, o sea, tiene un presupuesto, existe, funciona, hay científicos en el medio. Y recordemos también que los ovnis no son necesariamente extraterrestres. No, que son objetos voladores no identificados. Exactamente, porque esto es algo común. Como que es algo común que pasa que la gente, o sea, automáticamente se habla de ovnis y automáticamente uno en el imaginario popular... El marciano. Sí, exactamente. Y en realidad no, o sea, es un objeto no identificado, o sea, puede ser cualquier cosa. Así que sí, aparecen para investigar, hay científicos, etc. Pero un poco lo que hacen en realidad es ordenar los relatos. Entonces la gente ve cosas o las interpreta. Exactamente, hay un poco de cada cosa. Y lo que hace un poco este centro es decir qué es lo que hay y después, bueno, la gente verá qué es lo que sucede. Está, lo que sucede, el contexto cultural y la expectativa. Porque, a ver, cuando uno va a Capilla del Monte va esperando tener una experiencia paranormal. De hecho, ahí está. Claro. Hay como retiros espirituales, hay mucha mística alrededor de esto. O sea, no necesariamente inventa, pero sí interpreta. Exactamente, se interpreta. ¿Y hoy qué es el Uritorco? Bueno, el Uritorco, que es un poco lo que contaba antes, hoy es este cerro que arbitrariamente, aunque las cosas hayan sucedido sobre el Pajarillo, el cerro Uritorco es lo que mantiene y sostiene la mística alrededor de Capilla. Es un lugar privado, está privado, es de la familia Anchorena, una de las familias más conocidas. Sí, Anchorena. Sí, de la familia Anchorena. ¿Y quiénes son? A ver, es una de las familias más conocidas de la Argentina. Ellos son dueños de millones y medio de tierra, familia tradicional, vinculada. O sea, ellos no tienen nada místico, pero bueno, nada. Tienen una calle. Sí, tienen una calle.
Pero bueno, nada, a ver, hoy en abril-mayo de 2026, entrar, o sea, pisar el Uritorco te sale 30.000 pesos. O sea que el lugar más energético del país tiene sus propios dueños. Tiene sus dueños y tiene precio, Mira. literal. Tiene un café, tiene un museo. Ya se explota. Sí, está explotado. A ver, el Machu Picchu también está explotado. Pero bueno, nada, la diferencia es que esto es de un privado. Pero bueno, nada, eso. Yo cuando fui hace nada, un mes. Eso te iba a preguntar, ¿y la gente que va? A ver, a mí en lo personal, dormimos en el cerro con Lucas, con mi novio. No vivimos ninguna experiencia paranormal en la realidad. Pero sí es cierto, y por eso digo, yo en esto soy agnóstica. O sea, no es que soy una persona que va a flashear tipo... Donde no hay... Sí hay una energía rara, pero yo siento que también es un poco... Se identifica también porque uno va con una expectativa muy grande. Hay una energía pesada, no es lo mismo que un cerro normal. Pero también porque por las condiciones naturales es un lugar muy silencioso y mucho más silencioso que otras reservas naturales. Va arraigado, para mí lo de la energía también va arraigado mucho a la historia. Por ejemplo, a mí me pasó cuando fui a un centro los centros de Alemania, de la Alemania nazi, que hoy son museos. También vos entrás a ese lugar, obviamente no hay nada, solamente es historia, murales y cosas que quedaron, elementos que quedaron, que fueron usados por la gente que estuvo ahí. Y la energía esa pesada, triste, la sentís un poco. Y para mí va muy vinculada a la historia que tiene el lugar en específico, ¿no? Siento exactamente eso, que es un tema de acumulación y es un tema como de eso, de cómo la gente va dejando también un poco la energía de ellos. Claro, o sea, es como que la experiencia mezcla lo físico con lo simbólico, ponele. Exactamente. Y uno espera también eso. De hecho, muchísimos de los podcasts que escuché, que eso sí hablan como de historias paranormales, y esto no es un dato, esto estoy repitiendo lo que dice la gente que fue, que puede ser, tipo, esto no, o sea, no es algo científico ni testeado. Que todos coinciden en que lo que se siente cuando subís el Uritorco es que siempre hay alguien que te está mirando o que te está siguiendo. Como que sentís que estás siendo observado. Y eso es una impresión que yo también tuve sin duda, pero siento que puede ser también algo de esto, de lo que estamos hablando, de la energía que sostiene el lugar. Subir básicamente el cerro son 4 horas. Se puede hacer, nada, la verdad que es muy divertido esto para hacerlo. Entonces, para darle un cierre al tema, ¿un ovni? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y entonces por qué sigue siendo tan fuerte la historia detrás del cerro? Porque este es el capítulo que va a representar esto, básicamente. No solo importa lo que pasa, sino lo que se hace con este relato, básicamente. ¿En qué sentido? Que a ver, que lo que fue la marca en el suelo fue algo que pasó y se borró en 2 años, aunque sea algo muy lento. Pero la historia que sucede a partir de eso, no. Y bueno, nada, eso es muy importante. De hecho, es muy gracioso Capillo del Monte, porque ya la gente hace uso de los extraterrestres. O sea, hay una explotación de la imagen del extraterrestre que si llegan a ver extraterrestres mirándonos, una denuncia. O sea, pero ahora ya... El extraterrestre de película. Sí, y Rosa el marciano en ataque. Literal. Y está, o sea, obviamente está hecho de una forma bizarra a propósito. Sí. Entonces es como que entras a un local y hay un maniquí pintado de verde, así, saludándote. Y los souvenirs, todos son como extraterrestres. O sea, es un lugar para ir. Es como Área 51, tipo, vos nunca vas a ver nada. Pero vas por la mística del lugar y por lo que te cuenta la gente. Y todas las personas con las que hablas ahí te cuentan que todos vieron algo. Entonces es como que algo sostenido por el popular. Para mí de este capítulo tiene que derivar algún corte tuyo en TikTok recomendando películas sobre extraterrestres. Desde las más parodiadas como Marcianos al ataque hasta documentales, que hay un montón. Es un tema muy interesante. Sí. Por favor, ¿podemos hablar que es un puto película? La veía en Telefe los domingos a la mañana, me encantaba. No, era buenísima. Sí, pero me encantó el capítulo que trajiste, ¿no sabes? Bueno, ahí tienen esto. A ver, este capítulo les va a ayudar para entender cuál es la historia atrás del Uritorco, porque es como algo que nombramos, pero no sabemos. Así que nada. Y si están interesados pueden ir. Yo nunca fui, por ejemplo. Bueno, podría. Es un gran lugar para ir. Tardás 4 horas. Yo dormí como en el refugio del coso, que es a las 2 horas y después de 2 horas. Se puede hacer en el amanecer, hay mucha gente que lo hace en el amanecer. Es un buen trekking para las personas que quieren como entrar en el mundo del trekking, porque no es tan exigente y lo puedes hacer en el día. O sea, es largo, pero no a nivel exigencia en el camino, digamos. Sí, a ver, no lo puede hacer una persona con limitaciones físicas. No, obviamente, pero digo, alguien que no hace trekking, sí, hace deporte, sí. Exactamente, es un gran trekking para primer trekking. Y aparte nada, Córdoba, por lo menos la capital federal queda muy cerca. Sí. Es una gran provincia. Y es una gran escapada, podés meter algunos otros puntos de Córdoba también.
Así que nada, eso. Me encantó. La verdad que me voy interesado en el tema y con ganas de verme Marcianos al ataque. Sí. Que no tiene nada que ver con Argentina, pero es un peliculón. Así que venimos de 2 capítulos intergalácticos. Así es. Nos fuimos al espacio, nos fuimos fuimos al volando. espacio. Nos volamos un poco. Sí, sí, sí. Bueno, esto ha sido todo hasta hoy. Gracias por escucharnos, por haber llegado hasta acá. No se olviden de suscribirse, YouTube, Spotify, comenten, puteen, hagan lo que quieran, pero Pidan temas, pidan temas. Y nos reencontramos en el próximo capítulo de Archivo Criollo. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Archivo Criollo. Memoria, historia y cultura argentina.